Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada, insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro.
Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic. Por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme. Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic. Pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también, incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces, y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706.
Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza, y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino,
El Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco, así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero. E incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias. Y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic, y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. ¿Conoce a Arthur John Priest? No es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo. No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible. Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer, formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina. En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó al Asturias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua. Dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse, el capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir el Asturias hacia Bullhead, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el Asturias fue declarado irrecuperable.
Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme transatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawk, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawk estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del transatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo, un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos $30 al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11:35 p.m., la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. 5 minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 3 horas de distancia. En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico. Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas, otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916 y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Y sin embargo siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic. Este barco llamado Britannic era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. 2 de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua, pero a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con 5 mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo, pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente.
De hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1.066 pasajeros y la tripulación, 1.036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917 fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura, y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir 2 colisiones y 4 hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus 3 hijos, pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos! Hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo. Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche. Un grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque.
Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco. Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo. Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto. Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en dos. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en dos. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en dos. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche. Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic, Charles Littler, dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte. En 1998,
un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar. Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Nargeolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Nargeolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16.000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe, una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño
pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy.
no se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible.
Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar.
Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano.
Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180.000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa: usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500.000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas, ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos, a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada, probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años, y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas.
A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños.